Este programa llega gracias a Rappi Libros, la única librería especializada. Tiene un catálogo variadísimo. Visítalos, rappilibros.com, tu auténtica librería virtual. Este podcast cultural está por empezar y tú todavía no le das like, comentas ni tampoco te suscribes. ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. No esperes a que Messi te lo diga. Dale like, comenta, suscríbete y recibe este contenido completamente gratis vía Facebook, vía YouTube y también vía Spotify. Aguántanos, ya comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de el podcast librero. El día de hoy tenemos un programa dedicado a esto. ¿Qué es la ética? Juan González nos acompaña aquí. Juan González es filósofo. ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast del Buen Librero. Gracias, Gianfranco, por la invitación y gracias, de verdad, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por haber leído el libro y que el libro te haya animado a que conversemos ahora. Como diría mi profesor y amigo Fico Camino, profesor de filosofía, digamos, ¿no? Porque filósofo pues es Aristóteles, Heidegger. Aunque también tengo, por ejemplo, una amiga muy querida que siempre le molesta y me dice, no, nosotros también somos filósofos. Y claro, entiendo cuál es el reclamo, pero claro, cuando uno piensa en filósofos, uno piensa pues en estos grandes autores. Ahora, la filosofía asusta a muchas personas, creen que ya de por sí es un tema enrevesado, complicado, al cual no conviene aproximarse. Es que pensar incomoda, ¿no? O sea, cualquier forma de pensamiento crítico que no tiene por ende que llamarse filosofía va a incomodar porque va a cuestionar tu hacer, digamos, ¿no? O sea, por eso es tan, si quieres, dúctil o tan fácil esta idea de los valores, ¿no? O los principios, porque los principios y los valores no se cuestionan, los principios y los valores simplemente se asimilan. Y si te das cuenta, por ejemplo, todos los colegios, ¿no? O instituciones educativas siempre se enorgullecen de los valores, los principios. Incluso quieren llevar la lectura por ese camino, ¿no? Lectura en valores, algunas personas. ¿Y qué valor? O sea, a ver, yo no puedo decir que una lectura necesariamente tiene un tipo de enseñanza, ¿no? O sea, es como que limitar el aprendizaje. O sea, en la medida que el valor pueda también ser cuestionado, o sea, creo que se entiende esto bien. Cuando me refiero a cuestionar el valor, no me refiero a que la verdad tenga que ser puesta en cuestión, que no sea importante decir la verdad. Pero, por ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros en la actualidad leer Paco Yunque, ¿no? En una sociedad en la cual, lamentablemente, a pesar de que uno pueda parecer ya grieve sumamente como un personaje que hasta a uno le podría parecer ridículo, digamos, ¿no? Pero sigue habiendo grieves en la realidad, ¿no? Y sigue habiendo, lamentablemente, personas desplazadas, olvidadas, dejadas de lado por el propio sistema. O sea, ahorita con el tema del COVID, no se habla nada de cómo ha quedado el sistema de salud. O sea, si ya teníamos problemas antes del COVID con el sistema de salud, o sea, ¿qué tan estresados están esos doctores, esas enfermeras, las técnicas? ¿Qué tanto les ha chocado tener que solventar una situación así a nivel profesional, a nivel familiar, interpersonal, las personas que se le morían o no se le morían, personas que de repente hacían negociado aparte o sea, te consigue una cama en un hospital, etcétera, etcétera? ¿Cuántos ha pensado eso? Entonces, a la gente lo que le gusta de algún modo de los valores y los principios es de alguna manera que es una forma de tener que evadir críticamente, ¿no? Pensar críticamente, ¿no? Y yo creo que eso es algo que lamentablemente muchos colegios les asusta, digamos, ¿no? Es más fácil la conducción de... Mi hija justo está postulando a colegio que creo que de repente le va a costar encontrar colegio porque va a decir su papá piensa críticamente en relación a eso, pero claro, es más fácil pues moldear 30 personas y que las 30 personas te repitan, sí, hay que decir la verdad, siempre hay que ser honesto, siempre. Pero la pregunta es ¿qué significa ser honesto? ¿Qué significa honesto a partir de ciertos privilegios? Obvio. Porque no es, o sea, cuando en el libro yo parto de la idea de que normalmente, tradicionalmente, no se nos enseña a cuestionar nuestros privilegios. O sea, yo en algunas clases, cuando mis cursos terminan y han sido buenos, les digo, yo no debería estar sentado acá. Y mis alumnos me quedan mirando, quien fue más inteligente que yo fue mi abuela. O quien fue más inteligente que yo fue mi mamá. Pero yo he tenido la suerte de que mi abuela y mamá, ¿no? O sea, trabajaran, lucharan para que yo pudiera tener ese salto y que mi mamá confiara en mí, porque mi papá, cuando yo le dije, mira, ya estoy terminando estudios generales de letras de la Católica, no voy a estudiar Derecho porque no sé, o sea, me he dedicado 2 años a leer filosofía, o sea, no sé, no me interesa el derecho, me interesa esto de la filosofía, no sé a qué me voy a dedicar, qué voy a hacer, pero esto es lo que quiero. Mi papá
tenía un complejo, siempre me decía psicólogo, ¿no? O sea, el día de mi graduación me decía, qué orgullo que mi hijo se haya graduado de psicólogo. Y ya con los años le encantó que fuera filósofo, pero lo que voy es que ellas fueron las que creyeron en, oye, si esto es lo que te apasiona, si esto es lo que te gusta, y veníamos de una familia que no tenía recursos. Obviamente tenía muchos más recursos seguramente que otras familias, si yo hubiera nacido de repente en el interior del país, pero, o sea, mi mamá nació en Marañón, en la calle Marañón, en la 3 de Marañón en Callao. Mi papá es la 12 de Ancash de Centro de Lima. O sea, no son zonas fáciles, tranquilas. Yo aprendí a leer en Santa Marina Sur, en el Callao. Entonces, con eso tampoco estoy tratando de decirte, oye, tengo barrio. No, porque yo yo viví en Pueblo toda la vida, no de la Bolívar, era una zona tranquila, digamos, pero he tenido la suerte de ser consciente desde muy chico de que lo que yo tenía me lo habían otros permitido tener. Uh-huh. Y creo que eso a veces no somos muy conscientes de eso, no somos conscientes de dónde partimos. Entonces es mucho más fácil juzgar a otro, uh-huh, ¿no? Y no darte cuenta de los privilegios desde los cuales tú estás teniendo, ¿no? Totalmente, ¿no? Y cuando uno habla, por ejemplo, de privilegios, de pensar, de cuestionar, justamente hay una serie de cosas que se me vienen a la cabeza, ¿no? Partiendo de esto que tú mismo mencionas, a partir de qué cosa es la ética, y la ética se construye. O sea, es una ética que parte de cuestionarse cosas. Y vivimos en una sociedad, el otro día estábamos hablando, enteramente pragmática, en la cual no se le encuentra valor a aquello que no es técnicamente útil dentro de la sociedad. Entonces, si tú le dices a alguien, quiero ser filósofo, quiero pensar, la gente un poco que se queda sin piso. ¿Pensar es un trabajo? Por supuesto que lo es. O sea, pensar es algo que no te puedes quitar el overol, ¿no? Como conversaba con este amigo que ha sido también mi profesor y mi maestro, Fico Capino, es algo que uno lo lleva consigo siempre, ¿no? O sea, no es que uno agarra y dice, bueno, de repente otras carreras ya terminé, ¿no? 8 de la noche, 7 de la noche, dependiendo de tu horario de explotación que te corresponda. Pero en el caso de nosotros, no, porque sí o sea, los libros que lees terminan en las clases. Las conversaciones que tienes, de alguna manera, en la medida de que sirva para el curso, van a las clases. Las películas que ves van a las clases. Todo lo que te alimenta va a las clases. Siempre estás pensando, o sea, creo yo, si eres, entre comillas, disculpa que me ponga el título de buen profesor, lo que tú quieres es comunicar. Claro. Eso justamente iba, porque mira, ahora mencionabas a Kant. Kant partía de dos premisas, ¿no? De la ética heterónoma y la ética autónoma, ¿no? La idea es que el hombre llega a tener una ética autónoma. Y la heterónoma es la ética que heredamos de nuestro contexto social, de nuestro contexto cultural, religioso, como bien mencionabas, ¿no? Entonces, ¿qué es la ética? La ética es el estudio del comportamiento para saber qué cosa es lo bueno y lo malo. Tratar de definirlo con palitos y fosforitos vendría a ser eso. ¿Qué es bueno y qué es malo? Vamos a decirlo así. Y la moral más bien vendría a ser la respuesta que uno tiene en torno a un determinado concepto de ética, ¿no? Y aquí aterrizo esto hacia lo que somos los peruanos, ¿no? Los peruanos tenemos varios modelos de ética. Tenemos la ética religiosa. Bueno, técnicamente somos un país laico, pero sabemos que en la práctica hemos sido el centro del dominio español y que esto también venía regido por prácticas religiosas católicas y que eso determinaba, aquí lo hago el match con un libro de Pavo Wilper que se llama La gente decente de Lima, hacia lo que significaba ser decente, buen ciudadano y buen marido, buen esposo, buena persona dentro de la sociedad misma, ¿no? Entonces, estábamos atados a ciertas normas que vienen desde la sociedad, desde la familia, desde la religión, y esto determina nuestro comportamiento. Ahora, finalmente, y lo redondeo con esto, ¿a qué ética respondemos los peruanos? ¿Cuáles son las éticas de los peruanos? Porque tú dices en el libro que la ética parte desde dos lados, ¿no? Das un concepto bidireccional. ¿Cómo lo relacionas? O sea, para mí la ética parte de la conciencia de la precariedad y la vulnerabilidad. Uh-huh. Y la necesidad de la conciencia de la interdependencia. O sea, los seres humanos hacemos todo lo necesario para olvidarnos de que somos frágiles, que somos vulnerables, ¿no? La pandemia más bien ha exacerbado esa conciencia, pero inmediatamente nosotros le hemos olvidado, ¿no? Ya no andamos con mascarilla, ya nos agarramos las manos, coges la plata sin ningún problema, o sea, nos hemos enajenado totalmente de la experiencia de la muerte que le hemos vivido muy vividamente. A pesar de que le hemos vivido muy vividamente, en el Perú eso se ha desaparecido. Creo, ¿por qué? Porque somos una sociedad que en la mayoría de los casos, más que vivir, sobrevive,
¿no? Somos una sociedad muy desigual. O sea, no es casualidad, ¿no? Y disculpa que aproveche, justo ahorita estoy escribiendo un libro sobre el tema del duelo, el dolor, el perdón, porque creo, o sea, a partir de cuentos de Kafka y algunos autores que me interesan. Kafka. Sí, porque creo que los cuentos de Kafka sirven para, en mis clases trabajo con cuentos de Kafka, cortitos, ¿no? Y con ellos trabajo ideas o conceptos como perdón, ¿no? O duelo, ¿no? Y siento que como sociedad, el hecho que no hayamos hecho duelo por las personas que han desaparecido, que no hayamos hecho duelo ahorita en el verano con lo que ha pasado, es muy significativo de una sociedad que está, por un lado, o sea, Perú vive, si quieres, en varios niveles, pues, ¿no? Por un lado, somos una sociedad abierta al mundo, cosmopolita, acelerada, ¿no? Que están pensando más en el placer, ¿no? Utilitarismo puro, ¿no? Utilitarismo puro, digamos, la lógica, digamos, ya de un liberalismo, pero a ultranza, digamos, ¿no? Pero por otro lado, también somos una sociedad colectivista, somos una sociedad de compadrazgos, somos una sociedad de yape manito, ¿no? Yape chochera, yape causa, ¿no? Entonces, y somos una sociedad que nos gusta regodearnos en espacios comunes. No es casualidad que Hablando Huevadas funcione tan bien, porque precisamente no te cuestiona nada. Hablando Huevadas lo que te reafirma en tu propia constitución. O sea, en cómo te sientes cómodo. Si Hablando Huevadas cuestionara a la gente no lo vería. O sea, cualquier cosa que cuestione, que te rompa, o sea, piensa, si estás sobreviviendo, no tienes tiempo para pensar. Si estás sobreviviendo, si te están explotando todos los días, si están abusando de ti todos los días, si en el micro no tiene, ¿cómo le vas a pedir a la gente que tenga la capacidad de reflexionar críticamente y decir, oye, ¿qué nos están haciendo? O sea, y eso es algo que uno debería ponerse a pensar. ¿Por qué un chico que trabaja en construcción y que gana un poco más que el sueldo mínimo quiere una Jordan? Que cuestan casi como su sueldo. O utiliza un Samsung que cuesta 3 veces su sueldo. Ahí, no sé si me entiendes, hay algo que debería uno, pero lamentablemente no se cuestiona. Entonces somos un país, como te vuelvo a repetir, de mucha desigualdad. O sea, hay gente que tiene mucho dinero, hay gente que tiene, mucha gente que no tiene dinero, pero sobrevive. Mi explicación, yo no soy economista, digamos, pero somos un país también donde se circula mucho dinero de minería ilegal, tala, narcotráfico, ¿no? Entonces, hay mucho dinero que está dando vueltas, ojo. O sea, vuelvo a repetir, yo no soy economista, pero uno de los temas que me interesa de la crisis 2007-2009 es la economía, porque ahí hay un poco de explicación, ¿no? El dinero recircula, y como recircula no significa que eso genere renta, que eso genere crecimiento, desarrollo. Lo que genera simplemente es que el dinero va pasando de manos en manos para no morirse de hambre. O sea, la gente te come cuellito, bróster. Y eso es algo que uno tendría que decir, oye, la habilidad de peruano, la viveza del peruano. Sí, la creatividad de peruano para sobrevivir. Pero lamentablemente no se nos permite pensar, reflexionar. Por eso cuando aparece alguien que se dedica, por ejemplo, como Virgilio, a hacer una comida que es muy pensada, muy elaborada, oye, pero eso no llena, pero es que no está pensada, no sé si me entiendes. Claro, es que no se entiende el concepto de fondo, ¿no? Es que no está pensada para sobrevivir. No es una comida que llegue al gran porcentaje de peruanos, ni a lo que significaría la comida, ¿no? En algún momento, justamente Alex Huerta, que estuvo aquí también, nos mencionaba, el peruano tiene horror al vacío. O sea, tú le pones a un japonés un plato de carapulcra con sopa seca, se horroriza, porque claro, dice, o sea, el japonés es más bien una cultura más bien minimalista. El peruano no tolera el vacío, o sea, el espacio en blanco, como que todo tiene que estar siempre produciendo o llenarse de alguna manera, ¿no? Y eso se traduce también, pues, al tema social que tú bien estás mencionando, ¿no? No importa si es que no tengo plata, hay que tenerla, pero como sea. Hay que fingir que la tienes como sea. Y claro, estos discursos se van reproduciendo en varias esferas del poder. Y me llega a pensar otra cosa, ¿no? Esto crea también determinados tipos de subéticas, ¿no? Vamos a decir, todo el mundo sabe que de pronto mentir está mal, que pasarse una luz roja está mal, pero si me la paso y nadie me descubrió, está bien, ¿no? O sea, lo que ocurre es que vas a tener en una sociedad tan precaria como la peruana 20 casos más graves que cruzarse la luz roja. No, claro, es un ejemplo así al azar, ¿no? No, pero lo que voy es que está conectado con lo que estábamos hablando hace un momento. Está conectado, ¿por qué? Porque lo que yo te voy a decir es, oye, Franco, ¿no? Pásese la luz roja, hermano. O sea, mira ahí los congresistas, son unos corruptos. O sea, y con esto elimino el foro o el espacio para preguntarme, pero más allá de lo que haga el congresista, más allá de lo que haga el del costado,
¿En qué medida acostumbrarme al deterioro? ¿A qué medida acostumbrarme a la falta? ¿En qué medida acostumbrarme al mal hábito? Genera eso en mí algo que no me permite desarrollarme mejor, o que no me permite integrarme mejor, o que no me permite ser una mejor persona. O sea, como te digo, yo creo que como sociedad nos sentimos como, por lo menos en Lima, si te das cuenta, la gente se junta para hablar mal de otros, pero no se junta para reflexionar, cuestionar, construir algo, sino es para hablar mal de otros. Y creo que eso tiene que ver con lo que te decía, nos cuesta mucho la reflexión. ¿Y por qué nos cuesta mucho la reflexión? Porque estamos sobreviviendo permanentemente. Y al estar sobreviviendo permanentemente como sociedad, hay muy poco espacio para poder admirar, precisamente. Piénsalo de otra manera lo de Virgilio. Lo que está haciendo Virgilio es permitir de que de repente Perú se pueda convertir en un espacio de delicatessen, ¿no? ¿Qué cosa es el delicatessen? En las palabras es comida, delicado, ¿no? Entonces, los suizos no producen chocolate, los italianos no producen café, pero los mejores cafés y los mejores chocolates, ¿dónde provienen? De Italia y Suiza. ¿Por qué nosotros tenemos que enamorarnos de la idea de ser el mayor productor de palta? No, produzcamos la cantidad suficiente para que la gente pague lo suficiente por el producto. Pero eso implicaría romper estructuras de poder que nadie quiere romper. O sea, nadie quiere pensar ahorita cuántos han afectado los cafeteros durante la pandemia, o la gente que produce cacao de calidad, o que produce pisco de calidad, nadie se quiere poner a pensar eso. O sea, lo que te dicen es, encontraron a secuestrador, encontraron bar de prostitutas, o sea, lo que te vende no es la reflexión crítica sobre la estructura del país. O sea, ¿cómo nos vemos acá a 20 años, 30 años? No sé si me entiendes. Claro. O sea, por un lado necesitamos la minería y necesitamos el tema del cobre. Ahorita por la revolución electrónica, seguramente Perú va a tener una serie de ventajas. Pero, ¿y el agua? Y, por ejemplo, la producción de bienes de consumo de calidad. O sea, esto implicaría que zonas muy empobrecidas comiencen a tener poder. Y eso yo creo que en una torta tan mal distribuida, a nadie le interesa, pues, Gianfranco, comenzar a repartir la torta de otra manera, ¿no? Que otras personas comiencen a tener poder de decisión, capacidad de decisión. Entonces, somos un país desigual, clasista, racista, somos un país que no le gusta mirarse de forma crítica. La gente decir, no, ya no, volviendo a Paco Yunque, ¿no? Ya no. O sea, eso pasaba antes. Eso pasaba antes, ya no es así. En julio es el Día de la Patria, ¿no? O sea, ¿qué significa ser peruano? ¿Y qué significa estar orgulloso de un país que, curiosamente, a pesar de que tenemos muchas desigualdades, todavía estructuralmente tenemos muchas posibilidades de, en este siglo, pasar a los países que están en desarrollo? La pregunta es, ¿tenemos los líderes y tenemos las personas que entienden cómo hacer eso? ¿O solamente vamos a seguir pensando de que el tema está en que el dólar suba o el dólar baje para las importaciones? Claro, sí. Entiendo, pero esto responde a algo mucho más profundo, ¿no? Y es creo que la anulación del debate, la anulación del cuestionarse. Muy pocas veces nos cuestionamos cosas, y justamente tú lo mencionabas hace un ratito, ¿no? Pensar cuesta, y quien piensa o hace pensar a los demás es visto como subversivo. Pensar cuesta, y pensar implica asumir una responsabilidad. La libertad implica asumir una responsabilidad. Yo pertenezco a una generación que retomó la democracia, o se le devolvió la democracia con Fujimori, y pensaban que la democracia era una cuestión que caía del cielo, que era manada del cielo, y que la democracia se iba a reproducir, o sea, como si fueran simplemente, ¿no?, orugas, o sea, que se iba a reproducir así como mosca, como abejas. Y no, la democracia se construye en un país. ¿Y cómo se construye en un país? Con educación, con acceso a salud, con acceso a espacios que tú puedas llevar a tu hijo a un parque, que tú puedas jugar con tu hijo y que no te puedas preocupar de que vayan a secuestrarlo, que vayan a haber disparos, o que, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si no construimos una sociedad de ese tipo, ¿en qué estamos pensando? Entonces, lamentablemente, como sociedad, entendemos solamente la política en esta cuestión de partidismos, o esta cuestión de especulación de Congreso, Poder Ejecutivo, qué sé yo. Y no entendemos que la política es un trabajo de todos los días, desde el hecho de saludo o no saludo, porque somos interdependientes. O sea, ¿en qué medida creo en el espacio en el que vivo? Creo en mis vecinos, y lamentablemente en una sociedad que sobrevive, nadie cree en el vecino, todo el mundo duda del otro, todo el mundo se aprovecha del otro, porque de algún modo lo que presupone es que si no lo haces tú,
yo lo voy a hacer, el otro lo va a hacer primero. Entonces, vivimos en una sociedad muy precaria, creo yo, precisamente porque no confiamos en los demás y no somos conscientes de que somos interdependientes. O sea, y lo que buscamos es acumular un poco de poder, un poco de dinero, un poco de medios, de contactos, relaciones, para evitar sentirnos vulnerables, ¿no? Y de hecho, iba a resaltar dos cosas. El libro tiene una lectura, que es la literal, o sea, la que tú puedes hacer, y la que tienes a partir de los pies de páginas, que esclarecen un montón los conceptos que están arriba, y eso es lo que tú mencionabas, ¿no? Que te trazan prácticamente dos caminos, ¿no? El camino principal y, digamos, el secundario, que a veces en el secundario también se iluminan esos claroscuros que a veces no tienen los primeros, ¿no? Iba por el tema de la vulnerabilidad, porque yo siento que últimamente hay como que discursos en los cuales no nos asumimos como seres vulnerables y asumimos que hay verdades absolutas y la gente repite cosas como si fuesen verdades absolutas y rara vez se las cuestiona. Y eso está, creo que interiorizado en varios discursos, ¿no?, radicales que han surgido en los últimos años. Es que date cuenta de que vivimos en una época en la cual las promesas del final de la Guerra Fría no se han cumplido. O sea, la idea que se tenía era de que, bueno, ya se paró este tema, ya Estados Unidos y Rusia no se quieren matar, entonces de acá hacia adelante, pues Fukuyama, ¿no? Acá hacia adelante vámonos a comenzar a concentrarnos en mejorar la estructura en cuestiones de tecnología, porque ya la tecnología no nos vamos a tener que concentrar en matarnos unos a otros, ¿no? Sino que el dinero que antes se iba para bases militares, ahora se puede, pues, se supone, ¿no?, para promocionar tecnología. Y no pasó eso, más bien lo que pasó fue que se comenzaron a liberar presupuestos y que se permitió que los sectores privados comenzaran a invertir en áreas y zonas que solamente antes se servían para lo militar. Entonces comenzaron a crear un montón de tecnología, pero tecnología que sirvió también para, o sea, lo que nosotros estamos viendo en la actualidad, que estábamos hablando de la web 2.0, ¿no? Y toda esta realidad virtual y toda esta idea de que tengamos carros como los Tesla, ¿no? O que tengamos espacios que nosotros ya asumimos como dados, ¿no? Que es, yo te mando un WhatsApp y si no me contestas al segundo, ya comienzo, oye, qué mal educado. ¿No? O sea, vivimos demasiado acelerados. Entonces, yo sí creo, como te digo, que las promesas de desarrollo que no se terminan de cumplir luego de la caída del muro, o sea, de que haya mejor educación, mejor salud, de que la sociedad crezca y progrese, termina generando toda una generación de resentida. Me refiero sobre todo en los países de lo que se llamaba el primer mundo, digamos, ¿no? Y eso termina, pues, generando nichos muy marcados. ¿Por qué? Porque además, luego de la caída del muro, se abre políticamente el espacio para la diferencia, la particularidad, grupos que habían estado olvidados, ¿no? O sea, comunidad LGTB, personas con algún tipo de discapacidad, inmigrantes, ¿no? Comienzan también a hacerse un espacio. Entonces ya los ejes hegemónicos que existían antes de la caída del muro desaparecen. Entonces, si el mundo que te habían educado para ser blanco, protestante, ¿no?, y los privilegios que eso tenía, pero que nadie te había dicho que eran privilegios, desaparecen, porque ya la estructura social, la educación, la salud cada vez es más cara, las empresas comienzan a tercerizarse, ¿no? Ya Ford no produce en Estados Unidos, ¿no?, sino que produce en Bangladesh, y que las zapatillas ya no se hacen en Connecticut, sino que comienzan a hacerse en Malasia. Entonces, ya no hay industria en tu país, ya no hay trabajo, y si no hay trabajo no hay oportunidades. Entonces, ¿cuál es la opción que tú tienes? Lo mismo pasa en Europa, ¿no? Con esto no estoy tratando de justificar, digamos, a los blancos protestantes que se vuelven neonazis o que se vuelven fascistas, pero son una generación que vivía de privilegios, que nadie le enseñó que vivía de privilegios, asumía que esos privilegios eran naturales, o Dios, o por una cuestión genética, o la combinación de estas tres cosas dependiendo del país. Entonces, al nadie decirle cuáles eran los privilegios y quiénes eran las personas que pagaban finalmente la cuenta, ¿no?, que estos grupos olvidados, marginados, tercerizados, eran los que pagaban la cuenta, finalmente les ha generado un resentimiento. ¿Por qué? Porque como proyecto de país, muchos países desarrollados no han logrado incluir de forma adecuada
precisamente esos vacíos estructurales que ellos mismos han ido generando. Entonces, son promesas no cumplidas, pero vuelvo a repetir, no necesariamente no cumplidas porque fueran mentirosos, sino porque necesitas comenzar a incluir a más personas, ¿no? Es esa idea del frame, ¿no? O sea, del marco. Cuando uno ve una foto, solamente importa lo que está dentro del marco. Entonces, si tú haces políticas públicas solamente para personas blancas en Lima, entonces eso solamente va a significar que un fragmento muy pequeño de la población recibe educación, salud, acceso a la infraestructura. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer los otros? ¿No? Y eso es un poco, volviendo al tema que teníamos, en una sociedad como la peruana, esta fragmentación de valores, principios, esta fragmentación de prácticas sociales, ¿no? En nuestro país, la posverdad funciona y funciona muy bien para hacer más recalcitrantes estos prejuicios que tenemos en relación a, es que la gente, los conos tú sabes cómo son, es que esta gente no tiene educación, y es que o sea, la posverdad complementa este círculo de promesas no cumplidas, ¿no? O sea, no encuentro ya grandes relatos que me permitan explicar qué es lo que está ocurriendo. La religión ya no te explica esto, o sea, ya no puedes seguir atentando a la idea de que hay una salvación trascendental, última, final. Ya no hay discursos políticos trascendentales que te terminen explicando todo, ya no hay respuestas económicas que o sea, vivimos, ojo, no hay que equivocarnos, vivimos en un mundo a lo Freeman, o sea, esta idea de la liberalidad del mercado que hace que los chinos hagan zapatillas Nike mejor que Nike y que las compres, ¿no? Porque en el mercado peruano tú vas a poder encontrar zapatillas Nike que son hechas, veto a saber por quién, pero que se ven mejor que las zapatillas Nike originales, claro. ¿no? Entonces, vivimos en una sociedad en la cual la capacidad, vuelvo a repetir, de ponernos desde una distancia crítica no existe, porque no tenemos referentes que hagan eso. Nuevamente la pregunta, ¿dónde está un Luis Jaime Cisneros ahora, digamos, ¿no? ¿Dónde están las personas? Seguramente se tienen que esconder, porque si hablaran con los políticos de ahora, no tendrían ningún elemento de conexión, no se entenderían, porque lo más probable es que dirían, ¿para qué lee tanto? ¿Ah? No sé si me entiendes, ¿no? Porque lamentablemente la experiencia cotidiana de la gente es la supervivencia. Entonces, yo sí creo que la reflexión tiene que ir hacia lo cotidiano, digamos, ¿no? No puede ser como el autor que me pensaba que era Marcelino Fernández. En este libro de Marcelino Fernández dice que, como buen argentino, ¿no? Y todo su barrio dejó de pensar y ya nadie se dedica a esa cosa de la metafísica porque solamente se dedica, ¿no? Él, ¿no? Como que todo el mundo, la metafísica ha renunciado porque él es el único que se dedica a eso, ¿no? Como siento irónico de por qué la gente no hace preguntas más crudas, más duras, más complejas, ¿no? Entonces, en una sociedad hiperacelerada, hipertecnologizada, es una sociedad hedonista, subjetivista, es una sociedad precaria materialmente, es una sociedad donde no hay relatos que te permitan, ¿no? O sea, siempre hay relatos, siempre hay que te va a decir, sé emprendedor, o sea, invierte, yo te voy a enseñar cómo ser un ganador, invirtiendo conmigo, o sea, tendrás éxito. O sea, siempre va a haber microrelatos, ¿no? En esta posverdad, que te inviten a, ¿no? Oye, es que lo que pasa es que nos están quitando nuestros trabajos. Es que lo que pasa es que, mira, los venezolanos están... O sea, siempre va a haber microrelatos en esta cultura de la posverdad que te ayuden a entender o sea, por qué no tengo trabajo, por qué no soy feliz, por qué mis papás no están juntos, o por qué mi familia, o sea, murió un familiar mío en el COVID. O sea, preguntas que están ahí. ¿Por qué gano tan mal? ¿Por qué soy explotado? Entonces, ¿qué prefiero hacer? Simplemente reírme, la evasión. Y porque no hay ningún punto de referencia que me invite a decir, oye, ¿no? O sea, ¿qué? ¿Vamos a hacer yoga? No sé si me entiendes. ¿Vamos a hacer meditación? O sea, no me interpretes. Me parece muy bien hacer yoga o hacer meditación, pero eso lo hacen personas que tienen una serie de privilegios, ¿no? Cuando ves a estas influencers, me levanto por la mañana, leo media... Espérate un momento, ¿quién lava tu ropa? ¿Quién te cocina? ¿Quién te hace ese desayuno tan rico? ¿Quién, o sea... Todo aparece automáticamente, todo ¿no? pareciera que, así, como que de alguna manera una cosa metafísica, mágica, ¿no? Y en realidad implica trabajo, implica esfuerzo. Entonces, claro, cuando una persona nació con una serie de privilegios, uno no se preocupa, o sea, tú dices, ay, la señora se demora 8 de la mañana para llegar, tengo que tomar desayuno. ¿Y de dónde está viniendo la señora que trabaja en tu casa? ¿Cuánto le estás pagando? ¿Se siente bien? ¿Tiene alguna enfermedad degenerativa? ¿Cómo es la relación en su familia? No, esto es trabajo, a mí no me importa.
espérate un ratito, no sé si me entiendes. Pero Claro. en cambio, cuando tú te quejas, tú sí quieres inspiración, tú sí quieres motivación, tú sí quieres sueños, tú sí quieres, o sea, porque entonces tú, o sea, como ser humano importas más. En una época, curiosamente, donde vamos a discutir este siglo, los perros tienen un estatuto ontológico igual que los seres humanos, que los niños, porque hay familias que están optando por tener gatos y perros, y lo estoy diciendo con toda seriedad y todo respeto, como si fueran literalmente sus hijos. Y no me estoy tratando de burlar con esto. Entonces, eso es una problemática de este siglo, porque las personas van a terminar diciendo, espérate un ratito, o sea, yo puedo entrar a comer a un restaurante, pero lo que las personas, y volvemos a un punto que te decía, no quieren ser responsables, creen que entrar a un lugar público significa que los demás nos tenemos que hacer responsables de su mascota. No, que tú puedas entrar a un lugar público te hace triplemente responsable de lo que haga esa mascota, como a mí triplemente responsable de lo que haga mi hijo. O sea, si yo entro con mi hija a un supermercado, yo no puedo esperar que tú la cuides. El que la tiene que cuidar soy yo. Lo mismo, si entras con un perro, tú no puedes entrar con el perro como que el perro... Y la gente camina así por la calle, como que yo me tengo que dar cuenta... Oye, ¿pero no te das cuenta que está mi perro? o sea, pero traslapamos la responsabilidad del otro porque no queremos asumir la responsabilidad nosotros. Y la libertad implica responsabilidad y lo que los norteamericanos, vuelvo a repetir, yo sé que repetir palabras en inglés suena como, ¿no? La accountability. ¿Por qué no se puede decir en castellano accountability? Porque dar cuenta de, o sea, responsabilidad, no sé si me entiendes, pero es que la accountability es esa capacidad de, si yo demando libertad, si yo demando derechos, tengo que ser responsable. Y en una sociedad tan precaria como la peruana es muy complicado esa responsabilidad. Pero yo sí creo que es posible, por eso decía, a mí me han criado personas que yo no entiendo cómo mi abuelita crió a las 6 hijas de su hermana. Su hermana muere y su hermana en realidad se deja morir porque era tan coqueta, si quieres, tenía una visión tan fuerte de sí misma que no quería verse sin un brazo. O sea, le dijeron, te has caído, se te ha gangrenado, tienes que cortarte el brazo. No quiso porque no quería verse a sí misma así. Y muere, se deja morir y le deja a los 6 hijos a mi abuelita, sin mi abuelita estar casada, mi abuelita recién estaba saliendo con mi abuelito. Entonces, yo siempre me preguntaba, ¿cómo? Claro, la respuesta que me daba la sociedad es que así era antes. La gente se sacrificaba antes, era normal. Pero para mí nunca va a ser normal, no sé si me entiendes, Claro. que alguien críe a 6 personitas que no son sus hijos y que los críe antes de tener sus propios hijos. Porque supuestamente el relato era que la mujer cuida porque en el momento de parir, no sé, roles de género establecidos, claro, toda esa pero bien estructura, marcados, ¿no? como diría Simón de Beauvoir, ¿no? Una mujer no nace, no se hace. No, ella no había sido madre todavía y comienza a criar a estos niños. Y a mí lo que más me sorprendía era mi abuelo cómo decide casarse con esta mujer que ya tiene 6 hijos, ¿no? Y mi abuelita criarlos, porque mi abuelita siempre me contaba que ella se subía al tranvía y escuchaba los rumores en el tranvía, qué mala cabeza, viuda, porque ella estaba con luto por la hermana, todos los chiquitos en luto, qué mala cabeza, con 6 hijos y viuda, qué irresponsable. O sea, no sé si me entiendes. Claro. Una mujer que más bien tendrían que haberla puesto en el diario. Claro. ¿Cómo esta mujer está criando 6 hijos? Pero es que esos son los discursos que se reproducen, nadie cuestiona, y cuando se cuestionan es, eres un mal ciudadano, eres una mala persona, o quizás ateo, pecador, hereje, y ahora caviar comunista, etc. para arriba, ¿no? Exacto. O sea, es más, ¿cuántas veces, o sea, por hablar de temas como estos? El último programa lo hablamos con Olga Montero a propósito de lo que significa ser LGTB aquí en el Perú, la calidad, ideología de género. Y yo le digo, o sea, yo no te estoy convenciendo de que seas gay, de que seas homosexual, de que seas bisexual a través de un programa. O sea, simplemente estoy hablando del tema y creo que el debate, la conversación, existe cuando hay una persona dispuesta a recibir una contraparte que quizás no esperaba recibir y abrirse a una discusión. Y cuando la discusión no funciona, la descalificación y el insulto es lo primero que sale a flote porque es lo primero que te protege. Y siento que eso es algo que ocurre bastante acá, ¿no? Pero en una sociedad como la peruana, reclamar un espacio de enunciación, un espacio de aparición, es muy complicado. Y siendo pobre y teniendo una serie en la boleta de cheques en contra, no es tan sencillo, ¿no? Si estudiaba en un espacio de privilegio, mi familia tiene una serie de recursos, o sea, poder decir soy gay, o sea, no es que sea fácil, pero no es tan fácil pues como un chico que de repente ha crecido en un espacio más heteropatriarcal, un espacio donde, no, pues lo que hay es hombre, lo que hay es mujer.
¿no? Como, no hay nada más, ¿no? No me quiera confundir, ¿no? Entonces, yo entiendo que para muchos padres es muy complejo y muy difícil entender las diferencias entre género, o sea, el gusto, la atracción, que no son lo mismo, el tema de cómo te reconoces en tus patrones sociales, que son cosas que a la gente la perturba. Pero por otro lado, tienes una sociedad que ha admitido en la comedia popular travestis. ¿No? Entonces somos una sociedad de muchas contradicciones, ¿no? Pero claro, los admite, pero burlándose de ellos. Obviamente. O sea, denigrándolos, ¿no? Por supuesto, pero son espacios que se van construyendo, ojo. O sea, yo sí creo, con esto no estoy tratando de decir que los admiten en el sentido de enunciación, reconocimiento, que tienen toda la autonomía, para nada. Pero esas paradojas tendrían que ser pensadas, no sé si me entiendes. Sí, claro. O sea, ¿por qué la sociedad tiene, una sociedad como la peruana, tan machista, tan clasista, tan racista, se siente tan cómodo con el travesti, con el transexual, lo incluye, lo admite, juega con eso, coquetea con eso, porque eso no es nuevo? Está Coco Marusit, ¿no? O sea, Flavia Célica, o sea, ¿por qué este juego que tiene la sociedad? Y eso, o sea, no soy antropólogo, pero habría que pensarnos, ¿no? De que como sociedad quizás, precisamente como somos tan violentos y nos gusta denigrar y siempre nos gusta que aparezca alguien que de algún modo sea ese que podemos desprendernos, ¿no? Que podemos de algún modo desechar, olvidarnos, no pensar en él, o cargarlo de una serie de... Ahora, pero esto es importante, ¿no? Porque claro, hemos reconocido que somos violentos, que nos gusta discriminar, pero nadie se reconoce como eso. O sea, dicen no, o sea, y claro, si tú le dices a alguien que es violento, que discrimina, y que por ahí le hace cuestionarse que puede serlo, te dice, estás yendo en contra de mi discurso, entonces eres peligroso. Es una persona que está metiendo ideas raras en la cabeza de la gente. Y tú no estás metiendo ninguna idea rara, simplemente estás viendo un claroscuro que esa persona quizás no está viendo, porque ha normalizado completamente ese mismo discurso que viene repitiendo hace muchísimo tiempo. Además, es una sociedad donde no hay salud mental. Exactamente, está muy infravalorada la salud mental. O sea, el hecho del psicólogo, hacer terapia, o el hecho de poder escuchar, que alguien te escuche. O sea, mucha gente paga simplemente acceso a prostitución simplemente para ser escuchado, ¿no? O sea, uno podría pensar de que lo que uno quiere llenar es un vacío sexual y en realidad es un vacío afectivo, emocional, ¿no? Hay que ponerle un blog de notas a las gatitas de Mall del Sur ahí. Claro, o sea, ese punto de ser escuchado, ese punto de que alguien te escuche sin juzgarte. Por eso la idea de la aparición en una sociedad como la peruana, y eso está en la literatura peruana. O sea, tú conoces más que yo literatura peruana, pero digamos, en muchos cuentos desde la década del 50 hacia adelante, o sea, en literatura peruana siempre está esta figura, pues... Colorete, por ejemplo, no. en los cuentos de Osvaldo Reynoso, ni que se diga en Salón de Belleza, de Mario Belantín. O sea, siempre están este tipo de figuras, pero claro, el tema es que cuando ya forman o empiezan a tratar de ganar cierta notoriedad, porque es el espacio que antes no tenían y empiezan a ocupar ese espacio, que los mismos discursos que tú mismo mencionas, por lo mismo que se han venido fragmentando, ya no tienen ningún lugar, entonces empiezan nuevos tipos de odio y discriminación. No, y con los textos que tú has mencionado. Personajes que tienen prácticas homosexuales entre sí, pero que no se reconocen como homosexuales. Exacto. ¿No? O sea, el tomar, no hasta las últimas, y estar totalmente ebrio, como un espacio ahí de recién poder decir, me molesta esto, me afecta esto, me duele esto, no resuelvo esto. Por eso el tema de la salud mental, o sea, cuando estoy escribiendo todo este libro, un poco como te digo, sobre el perdón, el dolor, tiene que ver mucho con que murió mi mamá, murió mi hermano, casi me muero yo. Entonces yo me pongo a pensar un poco desde las herramientas que tengo que me da la filosofía, porque no me voy a dedicar a hacer un estudio antropológico, sociológico, con todo respeto, o sea, una crónica literaria o una crónica periodística, porque no son las herramientas con las que estoy formado. Entonces, ¿qué cosa es lo que cojo? Yo utilizo Kafka, porque Kafka, los cuentos que tienen Kafka, que por cierto creo que hoy día es el cumpleaños de Kafka, ¿no? Son cuentos muy pequeños, muchos de ellos, que te hacen pensar precisamente sobre cómo hemos asimilado una serie de formas de violencia y que nunca las cuestionamos. Y que de repente aparece algo que irrumpe la violencia y que de repente decimos, oye, esto es bien fuerte, ¿no? La persona que quiere ingresar a una puerta... La ley, ¿no? La ley, de Kafka. ¿no? O, por ejemplo, el hecho de que éramos 5 y no éramos 6, ¿no? ¿Qué significa de que haya el otro?
la alteridad. Por ¿no? ejemplo, en un artista del hambre esto queda reflejadísimo. Por ejemplo, ¿no? La gente se burla de un tipo que literalmente se está muriendo y hacen de esto un espectáculo para seguir lucrando. Y es más, cobran más cuando el tipo está en las últimas, ¿no? Entonces, el ser humano tiene ese grado de ver hasta dónde da, ¿no? Y si nadie dice nada, le sigue dando. Y nadie se siente responsable. Exacto. Pero deberíamos sentirnos responsables, ¿no? Entonces, para mí, el libro tiene que ver, como te digo, años de haber dictado ética. La pregunta que siempre tengo de cómo mi abuelita tuvo la capacidad de responder y decir, voy a criar estas niñas a pesar de que no son mis hijas y a pesar que todavía no tengo esposo, a pesar que no tengo una familia hecha, criar a cuidar a mis padres porque ya están ancianos. O sea, esa capacidad de la responsabilidad por el otro. Entonces, eso luego en la universidad, o sea, el padre Segarra, Felipe Segarra, que es un amigo mío, me comienza a enseñar pues el Talmud, el Antiguo Testamento, y dices, oye, ¿no? O sea, acá está, ¿no? O sea, en la figura de la viuda, el huérfano, ¿no? El extranjero, ¿no? Esta idea de cuidar de, la única forma de cuidar de ti es cuidar también del otro, ¿no? Entonces, o sea, ya comienzo a entender la vida de mi abuela desde una perspectiva más teórica. Comienzo a leer Levinas, Rosenzweig, y comienzo a decir, oye, esto es algo que tiene un sentido y que ahorita está muy actual, ¿no? Porque justamente a partir de las Torres Gemelas, gente como Judith Butler sigue su texto, su camino de género, ¿no? Justo tuve la oportunidad de llevar unos cursos virtuales por ese tema de la pandemia, de la European Graduate School, con Judith Butler, y estaba haciendo un curso sobre el manifiesto comunista de Marx, y en un momento le digo, disculpa, yo vengo, estoy en Perú, y no voy a tener otra vez la oportunidad de hablar con Judith Butler, le digo, pues, o sea, yo sé que tú no te gusta hablar de tu obra, pero yo siento que tú no has cambiado, yo siento que lo que tú has hecho es ampliar el tema. Has hablado acerca del género como un espacio de fragilidad, de vulnerabilidad, de precariedad, y lo has ampliado a otros espacios. Al espacio de la pregunta sobre el ser humano es vulnerable, es precario, es interdependiente, que es algo que ya trajo Levinas, que estaba en Rosenzweig. Yo creo que no has cambiado, creo que has cambiado tu tema. ¿Estoy equivocado? Y me dice, no, es verdad, es lo que yo he hecho, ¿no? O sea, no es que he dejado el género, no es que he dejado los temas sobre lo queer, sino que lo ha ampliado en relación a las preguntas sobre eso, ¿no? Entonces, a mí me parece, como te digo, que luego de una pandemia, ahora estamos en una época súper acelerada, además, porque ya sabemos que podemos trabajar desde casa. Entonces, eso no, o sea, ahorita la data estadística que hay en Estados Unidos y en Europa en relación a ¿y qué haces con las oficinas? ¿Qué haces con esos edificios? ¿Qué haces con el transporte público? Porque todo está ideado para millones de personas que se movilizaran diariamente. Pero ¿qué pasa si pueden trabajar desde su casa? La pregunta es, ¿quién va a pagar el internet, la electricidad? O sea, ¿la tiene que pagar tu jefe? ¿La tienes que pagar tú? ¿No? Entonces, estamos viviendo una época sumamente acelerada que no ha hecho duelo. Entonces, ese es mi interés de pensar precisamente este lado de la precariedad, la vulnerabilidad y la interdependencia. Somos una época que no le gusta pensar en mi libertad está amarrada a tu libertad. Cuando yo hago chistes, disculpa que lo ponga así tan crudo, ¿no? De cabro, de gay, de homosexual, lo que no me estoy dando cuenta es que más que burlarte de ti, estoy mostrando no solamente mi ignorancia, sino estoy mostrando no solamente mis prejuicios, sino los miedos que tengo de ser tú. O sea, no sabes el terror que tengo de miedo de ser tú. Cuando alguien está haciendo esos chistes, lo que está diciendo. Entonces, por eso te digo que para mí es importante escuchar un espacio como Hablando Huevadas, porque de algún modo es un espacio terapéutico de una sociedad que tiene mucho miedo de ser ese otro excluido, de ser ese otro miedo de, o sea, seguimos estando como en el salón de clases, de nadie quiere ser el Lorna, nadie quiere ser el que lo batan, nadie quiere ser el que se burlen, ¿no? Y nos cuesta entendernos desde esa precariedad, esa vulnerabilidad. Somos un país, lamentablemente, que ignora la hospitalidad. O sea, por contraste, cuando viajas por los pueblitos, ¿no? Joven, ¿de dónde viene usted? ¿Y cómo está? ¿Y a qué se...? O sea, una amabilidad tremenda. Una amabilidad, o sea, en pueblos de Ayacucho donde ha habido terrorismo y en zonas rurales donde uno diría la precariedad y la vulnerabilidad es tremenda, ¿cómo tienen tanta capacidad para seguir pensando, no sé si me entiendes? En el otro. En el otro, ¿no? Entonces, somos un país de contrastes. A mí no me gustaría pensarnos solamente desde una dimensión. Creo que tenemos múltiples dimensiones. Cuando mis alumnos me dicen, ¿los seres humanos somos buenos o malos? O sea, los seres humanos somos seres de circunstancias, somos seres de privilegios, somos seres de condiciones materiales de la existencia, somos seres de discursos que nos van moldeando. No hay un solo elemento constitutivo, Gianfranco. Son muchos que van determinando
la capacidad que tengas o no de ser consciente de tu propia vulnerabilidad. Cuando eres consciente de tu propia vulnerabilidad, tienes mayor capacidad de cuidar la vulnerabilidad del otro y atender la vulnerabilidad del otro. No por una cuestión de principios o valores trascendentales, sino porque sabes que cuidando de él, estás cuidando de ti. Porque amándolo a él, te estás amando a ti mismo. Porque solamente quien respeta al otro se respeta a sí mismo. Pero mientras que sigamos riéndonos de chistes, hablando huevadas, de burlándonos del otro, vamos a seguir siendo esa sociedad, digamos, precaria, vulnerable, o sea, de colegio, ¿no? O sea, esta sociedad que, o sea, más allá de estos discursos de primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, vamos a seguir siendo una sociedad muy triste y muy lamentable porque precisamente no entendemos el rol que tiene la ética, que es aprender a cuidarnos los unos y los otros. No me malinterpretes, con eso no estoy diciendo de que yo tengo que pagarte a ti tu casa, o pagar tu educación, o pagar tu salud, pero sí tendría que ponerme a pensar, si yo tengo privilegio para poder sobrevivir en una clínica, ¿por qué otras personas no? O si alguien muere en un hospital porque el médico no sabe hacer un procedimiento, o sea, eso en vez de simplemente decir, no, por eso yo tengo mi seguro de salud privado, debería comenzar a hacer la pregunta, ¿y lo social? O sea, ¿cómo aseguro de que haya mejores médicos, mejor infraestructura para los hospitales, para que los doctores te digan, no sé, o sea, pues, si tú tienes un paciente que necesitas trasladar de un hospital al otro, el doctor te va a decir, no sé, ese no es mi problema, ese es tu asunto, tú ve, busca tu vara, arréglatela tú. O sea, porque el doctor siente que no tiene que responder por ti. Pero yo creo, como te digo, que todos nosotros tenemos que responder por otro. Y con eso no estoy diciendo, o sea, hermanito, compadrito, o sea, no estoy diciendo recreemos nuestras redes sociales de compadrazgo, de relaciones, sino seamos un poco más conscientes de que lo que nos da miedo, también le da miedo a los demás. De lo que nos sentimos todavía vulnerables, frágiles, también lo sienten los demás. Y que si nos sintiéramos más responsables por los demás, vuelvo a repetir, responsable no significa tratar al otro como si fuera un bebé, tratarlo al otro como si fuera incapaz, no autónomo, sino que, oye, yo también me he podido sentir, así como tú te sientes, yo también me he sentido como tú. Y yo no quiero que te sientas de esa manera. Voy a tratar de hacer algo. Porque va a haber otro momento en que tú, a pesar de tus años, de tus privilegios y de las cosas que tienes, también te vas a sentir igual de vulnerable y va a aparecer alguien que va a querer cuidar de ti y ve a tú saber por qué. ¿No? Mi mamá, cuando estaba muy enferma de COVID, venía una enfermera que, la señorita Sheila, ¿por qué la cuidaba? Yo le decía, señorita, pero si usted se está poniendo en peligro, no se preocupe, ya me he puesto la vacuna, no se preocupe, todo bien. Y a mí me sorprendía, porque esta chica ya más allá del pago que se le hacía, se sentía que algo había visto en mi mamá. Ella decía, lo hago también porque mi mamá murió de COVID y nadie la quería cuidar, entonces siento de que, ¿no? Ella buscaba justificarse, creo, así. Pero creo que los seres humanos deberíamos siempre entender de que un acto no nos hace totalmente buenos y tampoco nos hace totalmente malos. Pero sí, en qué medida puedo, como te digo, cuidar del otro, ¿no? Y que no se pierda eso que llamamos humanidad, finalmente, ¿no? Pero la humanidad es esa conciencia de interdependencia. Claro. De compartir un libro, compartir un café, compartir el agua, compartir un momento. O sea, el de poder decir, hola, buenas tardes, provecho. O sea, acá en Lima, si tú le dices a alguien, buenas, ¿cómo estás? Se asusta. O sea, ¿por qué? Descuadra, ¿no? Te descuadra. O sea, acá en Lima, yo, o sea, trato de saludar a mis vecinos y mis vecinos se asustan, piensan que, o sea, ¿por qué me estás saludando? Un poco más y es como, ¿por qué me estás saludando? Es sospechoso, ¿no? Es sospechoso. La amabilidad es muy sospechosa. Entonces, eso deberíamos, o sea, sin tratar de hacer psicoanálisis, con todo respeto al psicoanálisis, pero deberíamos preguntarnos por qué no da tanto miedo la amabilidad. El pase usted, por favor, usted primero, ¿cómo está? ¿Qué tal? Y no simplemente un cómo está de rutina, ¿no? Sino realmente me preocupa del otro. Ojo, eso no significa que me tengo que olvidar de mí, mis problemas, la situación en la que yo vivo, las circunstancias que yo vivo, pero no me puedo ahogar en mi yo, porque cuando te ahogas en tu yo, lo primero que vas a hacer es, o sea, simplemente miedo, recurrir a lo inmediato, a fagocitar al otro, tragar al otro, destruir al otro. En cambio, cuando tienes la capacidad de la confianza, tienes la capacidad de, te pueden decepcionar, te pueden engañar, te pueden mentir, pero tú no te has engañado, tú no te has mentido. Tú por lo menos has apostado por algo. Como te decía, la accountability. Puedo dar cuenta de lo que hice. Entonces, una sociedad con personas que puedan dar cuenta de sus acciones, creo yo que es una sociedad que nos debería dar esperanza y deberíamos aspirar a ella, ¿no? Así es. Juan, te agradezco enormemente por esta conversación, de verdad que he disfrutado muchísimo este libro. Preguntémonos qué es la ética, en qué lugar nos encontramos de ella, cuál es la que practicamos todos los días, y de verdad ha sido una conversación riquísima. Te agradezco muchísimo por la visita.
No, Gianfranco, a ti, como te decía al comienzo, por el tiempo, porque es algo que se carece mucho y que alguien se tome el tiempo. O sea, no hay todavía resumen de mi libro, ¿no? Aparte de mi libro es chiquito, pero que alguien se tome el tiempo de leerlo y querer conversar sobre eso, para mí es muy importante porque uno pensaría, oye, sale un libro y tiene como que difusión inmediata, y no es así. A los libros les toma un montón de tiempo para que la gente los lea, los conozca, pueda escuchar acerca de ellos, y creo que tu espacio va a ser un espacio muy importante, no solamente para poder vender libros, sino para poder llegar a las personas, que era lo que yo modestamente intentaba. Ya no solamente llegar a mis alumnos en clase, sino devolver un poquito eso que me habían regalado la docencia a las personas, ¿no? Y el tiempo es justamente el gran tirano del siglo XXI, y el tiempo es el que determina que este sea el último programa de esta temporada, cuestión por la cual quiero agradecerles a todas las personas que se han conectado en este momento por YouTube, por Facebook, agradecerle enormemente a Metro Estudio 23, a Julio, a Armando, a todo el equipo que ha hecho posible esta temporada del Buen Librero a sus 10 años. 10 años dijimos, vamos a romper lo que veníamos haciendo, vamos a hacer algo diferente, y aquí estamos, aquí estaremos, aquí seguiremos en una nueva temporada el próximo viernes a la misma hora, por el mismo canal y lamentablemente con el mismo conductor. Nos estamos viendo. Chau, chau.